¿Cómo están? El video que van a ver a continuación es un video de la explicación de cómo funciona un circuito eléctrico aplicado en el entorno de una motocicleta con los componentes básicos, ¿sí? Y para la instalación de unos faros auxiliares. En ese circuito está la batería, un relé, una llave y los faros, ¿sí? Y lo que hacemos es explicar los principios de todo el funcionamiento eléctrico, ¿sí? Se ven conceptos muy básicos de intensidad, de voltaje y les doy una orientación a los que no tengan idea para nada de algo de electrónica o de electricidad, cuáles son las variables que se tienen en cuenta cuando se hace un circuito, ¿sí? ¿Qué es la corriente? ¿Qué es la tensión? Eh, ¿Por qué los distintos diámetros de cable? ¿Por qué se utiliza un relé? ¿Qué es lo que se puede llegar a alimentar? Este circuito que nosotros usamos de ejemplo es algo aplicado a los faros auxiliares en el entorno de una moto. Aclaro que para nada se puede usar para cualquier tipo de cosa. Sí, para cosas básicas como luces, hablando en el contexto de una moto, ¿no? Luces, alimentación de un encendedor, una toma USB, una alimentación para un GPS. Pero bueno, después, si queremos alimentar cosas más complejas o ya pertenecientes al circuito de la moto, para eso tenemos que tener el esquema de la moto porque los circuitos eléctricos de la moto son mucho más complejos, están controlados muchos por la GPU de la inyección electrónica o así también del ABS y demás, y no son tan simples como lo que especificamos acá en esta explicación, ¿sí? Quiero hacer esta aclaración para que quede bien claro, ¿sí? Lo que estamos viendo es ver un circuito básico que sirve perfectamente para instalación de cualquier tipo de accesorio en la moto o hasta en un auto, ¿sí? Pero la idea no, para poder tocar la parte eléctrica de una moto hay que contar con muchos más conocimientos y tener documentación del circuito, saber manejar tester, osciloscopio y demás, ¿sí? Era solamente para hacer esa aclaración. Bueno, seguimos con la explicación del circuito, ¿sí? Lo que yo hice acá es graficar el circuito de la conexión de faros auxiliares, ¿sí? Fíjense, no dibujé ni la moto ni nada, sino la conexión para que podamos pensar un poco y entender el cableado que tienen que hacer por si compran unos faros auxiliares que no traen todo el cableado o si ya trae cableado, como en el caso del modelo que yo compré de AliExpress, que ya traía todo el cableado armado, entender cuáles son cada una de las partes y poder identificarlas, ¿sí? En líneas generales, nosotros vamos a tener en un circuito o en la conexión de accesorios a la moto, sea faros auxiliares, el cargador o sea, el soporte para el celular con cargador, no sé, una toma universal para conectar alimentación, cualquier cosa que le tengamos que conectar a la moto va a requerir de un circuito muy similar a este, ¿sí? Este circuito en particular me pareció interesante verlo porque tiene el uso de un relé que no en todos los casos hace falta, ¿sí? Ahora vamos a charlar un poco cuál es la función del relé o como depende en qué país, ¿sí? Yo voy a usar mucha terminología que se usa acá en Argentina, por ejemplo, esto acá se le llama batería, ¿sí? Es la batería del automóvil, en otros países se le dicen acumulador, en algunos le dicen generador y así con las distintas cosas, ¿sí? Lo mismo que acá le decimos lamparita cuando es una lámpara, puede ser faro, puede ser bombilla, depende en qué país estén. Pero los conceptos son los mismos, ¿sí? Bueno, fíjense que acá vamos a identificar primero los componentes. Tenemos una batería, ¿sí? Una llave, los dos faros, ¿sí? Y el relé, ¿sí? Ahora, fíjense esto. Nosotros tenemos dos tipos de corrientes, ¿sí? Tenemos una corriente continua y una corriente alterna.
No me voy a indagar mucho en estos conceptos porque son conceptos mucho más amplios, pero para que ustedes se entiendan o para hacerlo lo más sencillo posible es, corriente alterna es la que uno tiene en los tomas de la casa, ¿sí? La que viene por línea, ¿sí? Y llega hasta la casa. Y corriente continua, ¿sí? Es la que utilizan todos los dispositivos electrónicos, ¿sí? Y a su vez es la que se utiliza, ¿sí? En todos los vehículos. O sea, un auto está alimentado por corriente continua. Una moto también, un camión también, ¿sí? Ahora, la computadora consume corriente alterna, la transforma a corriente continua y es lo que terminan usando los dispositivos electrónicos de la computadora. Y así todos los dispositivos electrónicos, en su gran mayoría, utilizan corriente continua. Obviamente están conectados a la corriente alterna, que es el toma de la casa, pero mediante un puente rectificador, que es algo un poco más complejo, transforman la corriente alterna a corriente continua, ¿sí? Esto lo pueden buscar, esos conceptos, para tenerlos un poco más claros. Pero lo que me interesa acá es que ustedes sepan que estos 12 volts son de corriente continua, ¿sí? La corriente continua y la corriente alterna, cada uno tiene sus, podríamos decir, sus pros y sus contras, ¿sí? La corriente alterna se usa, tiene ciertas propiedades que hacen que se la utilice para la distribución a grandes kilómetros porque tiene ciertas propiedades que no hacen falta, no pierde menor potencia, x. La corriente continua tiene otras propiedades que por eso se la utiliza en circuitos chicos, ¿sí? En este caso vamos a ver todo lo que ustedes tienen en la moto, ¿sí? O tienen el auto o una pila, siempre es corriente continua, ¿sí? La corriente continua tiene un positivo y un negativo, ¿sí? No así la corriente alterna. Pero bueno, la corriente positiva sí tiene un positivo y un negativo. Bueno, con lo cual esta es la batería de la moto que entrega los 12 volts, ¿sí? Yo lo hice bien gráfico, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el circuito? El circuito es desde el negativo a cada dispositivo o en vez de llamarlo dispositivo, es cada accesorio que yo quiera que consuma corriente o que necesite energía en la moto, se lo tiene que alimentar con un terminal positivo y negativo, ¿sí? Sea la lámpara, sea la lámpara de luz baja y luz alta de la moto, los giros, la bocina y cualquier otro dispositivo, la computadora de la inyección, las electroválvulas, los inyectores, todo requiere tensión del positivo y del negativo de la batería. Obviamente esto es solamente el circuito para unos faros auxiliares. La moto tiene un circuito mucho más complejo, ¿sí? Porque esto primero alimenta, pasa por una caja de fusibles, ¿sí? O sea, acá pasa por una caja de fusibles donde están todos los fusibles. El circuito es mucho más complejo, está por un lado la parte del circuito de iluminación, por otra parte el circuito de la inyección, por el otro lado el circuito del ABS, o sea, desde acá van saliendo muchos cables alimentando a cada uno de los circuitos y antes pasan por cada uno de los fusibles, ¿sí? O sea, un fusible básicamente, así ya vemos el concepto de fusible, que es importante, perdón, este es el negativo. Un fusible es un dispositivo que está intercalado, ¿sí? Intercalado, o sea, en serie, ¿sí? No en paralelo, sino en serie, en la vía que energiza a determinado circuito y que tiene una propiedad en realidad lo que vamos a hacer, a ver, vamos a hacer el dibujito de un fusible para que lo entiendan. Ahí. El fusible que está adentro de la caja de fusible, la moto, en el caso de la Bogue tiene dos fusileras, ¿sí? Los fusibles tienen una propiedad. Como ustedes saben, hay fusibles de 10 amperes, de 20, de 30, de 45, XXX. Bueno, ¿qué son estos los amperajes? Esto es lo que soporta de corriente ese fusible. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo acá un fusible de 10 amperes,
el alambrecito que está interno adentro del fusible solamente va a soportar hasta 10 amperes. ¿Qué quiere decir esto? Que si llega a superar la corriente que está circulando por ese alambre más de 10 amperes, ¡puc!, se va a cortar, ¿sí? Entonces, por eso se le llama fusible, porque es un método de protección. O sea, si yo quiero que en este circuito lo diseño para que solamente puedan circular 10 amperes, ¿sí? Porque el grosor de los cables solamente aguanta 10 amperes, porque cualquier dispositivo que esté conectado atrás de esto soporta 10 amperes, pongo un fusible y pongo un fusible de 10 amperes. Entonces, en cuanto pase algún problema eléctrico de este lado del circuito, se va a producir una corriente superior a 10 amperes y este fusible se va a cortar, ¿sí? Entonces me protege básicamente de que si se eleva la corriente porque alguno de los dispositivos, sean lámparas, giros, un inyector o la bocina o cualquier otro dispositivo, supera los 10 amperes porque se puso en corto, en vez de producirse un corto y prenderse fuego, por ejemplo, sobrecalentarse una parte del ramal eléctrico o el propio dispositivo, salta este fusible, ¿sí? Esa es básicamente la función principal de un fusible, ¿sí? Bueno, ahí quería repasar un poco lo que es un fusible rápidamente, ¿sí? Bueno, a ver, para conectar cualquier tipo de dispositivo en la moto, ¿sí? Hablemos de un dispositivo de cualquier cosa que necesite un corriente, ¿sí? O energía, hace falta llegar desde la batería con positivo o negativo hasta el dispositivo. Por ejemplo, acá este faro, ¿sí?, que es de LED actualmente, tiene un positivo, un negativo y un positivo, y el segundo tiene un positivo y un negativo, ¿sí? Yo, de alguna manera, tengo que llegar con estos dos cables, negativo y positivo, hasta el faro. Obviamente, si yo sacaría dos cables derechos, lo que yo hago es que ilumine el faro, pero yo lo que necesito es tener una llave de control para prenderlo o apagarlo y de determinados elementos de protección. Así nace hacer un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este circuito eléctrico. Yo tengo la batería y tengo los dos faros que necesito alimentar, ¿sí? Primero tenemos el negativo, generalmente, digo generalmente porque hay ocasiones que no, generalmente está conectado directo al dispositivo. Fíjense que sale un cable de acá, acá tiene una unión, cuando hay un redondelito yo lo ejemplifico con una unión, alimenta el negativo del faro y también alimenta acá cuando hay un arquito, es que hay un esto no se tocan este positivo y esto, sino que lo pasa, el negativo también alimenta al faro, ¿sí? Ahora, generalmente el negativo, que no es tierra, es negativo, ¿sí?, alimenta a los dispositivos directamente, ¿sí? Y toda la parte del positivo, que es por donde va a circular, el negativo también va a circular corriente, pero el positivo, ¿sí?, el diferencial positivo, es a donde va a interactuar la llave, los relés, los fusibles y todo lo que métodos de protección. Hago una aclaración porque esto no es en todos los casos. Hay determinados accesorios eléctricos que están alimentados directo por el positivo y se hace todo por el negativo, ¿sí?, los cortes de llave y demás. Eso se hace por cuestiones de seguridad a veces, ¿sí? A veces es preferible alimentar derecho con el positivo, ¿sí?, y hacer todo esto, todo el accionar de las llaves a través del negativo, porque puede ser un dispositivo que esté cerca de una línea de combustible y demás. Pero bueno, son cosas aparte específicas, ¿sí? En este caso vamos a ver una implementación para cualquier tipo de dispositivo de los normales que uno puede instalar como accesorios, ¿sí? Fíjense, el negativo dijimos que va derecho, ¿sí? Ahora, lo más lógico, si yo quisiera poner una lámpara, por ejemplo con un faro, sería que yo directamente conecto el negativo, como estoy haciendo acá, y
podría decir, bueno, el positivo, lo mínimo que yo tendría que hacer es pasarlo por una llave, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le conecto el cable directo, la luz va a prender, pero yo quiero prenderla y apagarla. Entonces, le podría intercalar una llave, ¿sí? Que haga el accionar cuando toco y genere una continuidad, ¿sí? Y así yo podría mandarle el otro cable positivo al faro, ¿no? O sea, eso es válido, o sea, y funcionaría. O sea, en este caso son faros que consumen 1,5 amperes y no tendríamos gran problema en que yo lo alimente directo con el negativo y después el positivo lo haga pasar por una llave que tiene dos patitas, entra, esta la patita A y B, esta sería la A y la B. Acá son dos gráficos distintos. El gráfico a nivel representación de un circuito eléctrico y un gráfico más a nivel usuario final, ¿no? Dispositivo. Lo mismo acá. Dispositivo de relay, que ahora lo vamos a ver, y la misma representación, pero en un esquema eléctrico, ¿sí? Bueno, yo le conectaría el cable de positivo al terminal A y después del terminal B iría al positivo de las dos lámparas. ¿Y qué pasaría? Ya tengo el negativo. Cuando toco la llave se genera una continuidad acá y viene el positivo, entra por el A y sale por el B y lo mando directo. Eso es válido y me haría prender las lámparas tranquilamente. Y así con cualquier otro dispositivo que requiera un encendido y un apagado, ¿no? Otra cosa distinta es conectar, por ejemplo, un toma de encendedor, ¿sí? Donde yo lo alimento continuamente y cuando yo le introduzco algo, hay otro dispositivo que consume, ¿sí? Pero en el caso de luces, por ejemplo, o bocina, yo necesito una llave, un accionar, ¿sí? Yo podría hacer directamente, no olvidarme del uso del relé y directamente conectar negativo y positivo a través de una llave que tiene dos terminales, ¿sí? Bárbaro, perfecto, me funcionaría lo más bien. ¿Qué pasa? Como ustedes saben, en un circuito eléctrico, no todos los dispositivos consumen la misma corriente, ¿sí? Acá hay tres conceptos que vienen por la ley de Ohm, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Voltaje, resistencia y corriente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? No todos los dispositivos consumen la misma corriente. Recuerden que yo en una parte del video anterior, de la primera parte, a través de un tester, medimos cuánto es el consumo de cada uno de los faros auxiliares. Nos había dado 1,5 amperes de corriente en cada uno, con lo cual, cuando yo tengo los dos prendidos, son 3 amperes de intensidad de corriente que está consumiendo de la batería, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo encienda los dos faros, a través del positivo que alimenta los faros, van a pasar una intensidad, una corriente total de 3 amperes. Que cuando llegue a este punto como cada faro consume 1,5, se va a ir 1,5 va a consumir este faro y 1,5 va a consumir este faro. En realidad esto se lee de allá para acá, o sea, este faro consume 1,5, este faro consume 1,5, entonces yo por acá tengo la misma I total, ¿sí? Acá tengo la misma I total, que sería la sumatoria de estas dos intensidades de corriente, ¿sí? Esos son conceptos que lo pueden ver, o muchos lo deben haber estudiado ya en la secundaria, calculo. Lo tendrían que haber visto en la secundaria como mínimo. Si no, bueno, en la universidad, ¿no? La ley de Ohm, básicamente. A ver, ¿qué pasa? Yo por un lado no confundan lo que es el voltaje, que son los 12 volts, con la intensidad de corriente que se mide en amperes, ¿sí? Hay muchas analogías para entender esto, ¿sí? Voy a intentar explicar brevemente, ¿sí?, qué es la diferencia entre la corriente y el voltaje, ¿sí? El voltaje es la diferencia de potencial que existe entre este borne y este borne, ¿sí?, que se mide en volt.
si lo queremos pensar de alguna manera, podríamos decir que la diferencia de potencial, o sea, los 12 volt, es lo que es la fuerza, entre comillas, la fuerza que necesitaría un electrón para saltar de un átomo al otro, ¿sí? Esa es los 12 volts, ¿sí? La cantidad de fuerza. Hay otras analogías con un tanque de agua que lo pueden ver, que el caudal es la corriente y demás. Y la corriente es la fuerza con la que se están moviendo los electrones, ¿sí? De un átomo al otro, ¿sí? O el caudal, o sea, cuántos electrones se están moviendo de un átomo a otro. Para que ustedes entiendan esto relativamente sencillo, es cuando se genera una electricidad en cualquier circuito, sea corriente alterna o continua, es medianamente lo mismo, lo que se produce, el fenómeno físico, es cómo se produce la electricidad, por decirlo así. Se pone inestable un átomo, por decirlo, en realidad no es la palabra inestable, pero si no, se le saca un electrón a un átomo, entonces el átomo que está pegadito al lado, el electrón quiere saltar a compensar a ese átomo. Salta de un átomo a compensar al otro, pero a la vez, como él se fue del otro átomo, el que está al lado de ese vuelve a saltar un electrón a ese átomo. Y así sucesivamente, entonces, ese salto continuo de electrones para compensar al átomo que está al lado, al faltante del electrón, genera la intensidad de corriente. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando ustedes ven en un circuito una corriente que viaja para allá, en realidad los átomos están saltando para el otro lado, ¿sí? Entonces, voy a cortar acá esta explicación porque nos podemos meter en algo mucho más complejo que necesitaríamos otro conocimiento. Pero básicamente, tengan en cuenta que no es lo mismo el voltaje que la intensidad de corriente, ¿sí? La intensidad de corriente es la cantidad de electrones, el caudal que se está moviendo por el cable, ¿sí? Que se está saltando de un átomo al otro, ¿sí? Y el voltaje es la diferencia de ese potencial, o sea, podríamos pensarlo como el largo del salto que tiene que hacer el electrón, ¿sí? Entonces, a mis fines prácticos, ¿qué es lo que me va a interesar? Que la batería siempre va a entregar 12 volts, ¿sí? Si el acumulador es de 12 volts, el circuito va a trabajar todo en 12 volts, ¿sí? Después, depende las resistencias que tenga, puede ser que haya distintas caídas de tensión, pero básicamente el circuito se va a alimentar con 12 volts, ¿sí? Con lo cual, estos faros consumen 12 volts, estos faros consumen 12 volts, un cargador que yo le ponga a la moto consume 12 volts y XXX, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Nosotros medimos que cada uno de los faros consumía 1,5 amperes. O sea que cuando está prendido, el faro LED demanda una cantidad de caudal si queremos hacer analogía, de electrones de 1,5 amperes, ¿sí? Si yo pondría una lámpara más grande, posiblemente se aumentaría mucho el amperaje, porque necesita más llegada de electrones, ¿sí? Para poder transformar esa corriente en intensidad lumínica. O si lo queremos pensar en otro tipo de dispositivo, la bocina. Para generar ruido entre los dieléctricos que tiene la bocina, requiere una cantidad de electrones de corriente bastante alta a veces, ¿sí? O pensemos lo de otro, el arranque de la moto, el motor de arranque, también requiere otra cantidad de corriente. Entonces, estamos de acuerdo que hay distintos dispositivos que consumen distinta cantidad de electrones, distinta corriente, ¿sí? No es lo mismo un faro LED que este faro, que es un faro que tiene varios LED para hacer muchas lúmenes, a el faro de la luz de giro, por ejemplo. No el de la Bogue, que es bastante sofisticado, pero una moto normal, sí que tiene una lamparita. Esa lamparita sola no va a consumir lo mismo que un faro que tiene, no sé, muchas más lamparitas puestas en paralelo, ¿sí? Entonces, tomando ese concepto, nosotros
vamos a tener distintas intensidades de corriente de acuerdo a lo que queramos alimentar, ¿sí? Ahora, ahí entra en juego el relé. ¿Por qué? Hoy hablábamos de que nosotros podríamos olvidarnos del relé y haber alimentado directamente los faroles a través de una llave, ¿sí? Y funcionaría bárbaro, negativo directo y el positivo lo hago pasar a través de una llave y de este extremo directamente alimento las dos llaves, bajo la llave se genera el negativo y se genera continuidad del positivo, prenden los faros, bárbaro. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros, ¿por qué entra el relé en juego? Porque cuando nosotros tenemos que alimentar determinados dispositivos que consumen mucha corriente, ¿sí? Si nosotros solamente lo queremos accionar con una llave, nosotros tendríamos que calcular o tendríamos que utilizar un cable desde este punto hasta este punto que soporte una intensidad de 3 amperes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vieron que ustedes no pueden poner a veces para una lámpara un cable finito. ¿Por qué no lo pueden poner? O sea, alguien me podría decir, che, pero ¿por qué no puedo poner un cable finito? Si el cable pasa electricidad igual. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué existen los distintos diámetros de cable? Porque los distintos diámetros de cable resisten hasta determinados pasos de corriente. O sea, lo que nosotros hablamos, ese caudal de electrones que se está moviendo de un átomo al otro, ¿sí? A través, por ejemplo, del cobre, ¿sí? Que es un metal que es fácil de excitarlo a nivel electrones. ¿Qué pasa? Los cables se diseñan, están normalizados obviamente, pero se diseñan de distintos diámetros, ¿sí? Entrelazados obviamente, pero el diámetro final del cable de 1,5, de 2, de 2,5, de 3, de 4, ¿por qué hay distintos? Y bueno, porque un cable de 1,5, ¿sí? Otorga el cobre una resistencia. Y si yo, un cable de 1,5, no recuerdo en este momento, no sé si es hasta 12 amperes que soporta, no me acuerdo ahora, pero si yo quiero poner un dispositivo que consuma 40 amperes y quiero poner un cable de 1,5, el dispositivo que tengo acá, si la batería es del total 60 amperes, puede entregar hasta 60 amperes, la batería se los va a dar. ¿Y por dónde los va a dar? Por ese cable de 1,5. El problema es que ese cable de 1,5 del cobre no soporta tanto caudal de electrones pasando, porque ese caudal de electrones, cuando tiene que pasar por el cable, hay una resistencia en ese cable, una resistencia a vencer, y ese consumo de vencer esa resistencia genera calor, ¿sí? Y ahí es cuando, si yo conecto un dispositivo que consume 40 amperes con un cable de un diámetro que no lo soporta, ¿sí? Que soporta hasta 12 amperes, ¿qué es lo que va a pasar si no tiene fusible? Y el cable va a empezar a circular tanta corriente por ahí que el bronce, o sea, el cobre que está adentro del cable, se va a empezar a calentar el material porque los electrones se siguen consumiendo igual y quieren vencer esa resistencia y se calienta todo el cable, entonces se termina fundiendo, básicamente levanta temperatura por transferencia calórica y se termina fundiendo. Y eso es lo que pasa cuando si usted, no sé si a alguno le habrá pasado alguna vez, pero cuando conectas un secador de pelo que consume 2000 watts y una determinada amperaje a un cable finito, el cable seguramente, si lo dejo al secador prendido así, lo voy a tocar y está caliente. Y si lo dejo más, se puede producir un corto, o sea, se termina fundiendo el cable, ¿sí? Esto por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo en la moto distintos tipos de cables. Ustedes vieron que hay cables que son para la iluminación que son de 1,5. Tengo el cable del encendido que tiene un espesor de 6 milímetros. Y demás. ¿Por qué es eso? Y porque cada cable soporta distintas intensidades de corriente, ¿sí? A ver, un cable de 6 milímetros, ¿lo puedo usar para traspasar 1,5 amperes? Obviamente. O sea,
pero es un derroche. O sea, porque imagínense, ¿por qué la moto, con ese concepto es por qué la moto no le ponen todos cables de 6 milímetros de diámetro y nos dejamos... Y porque los ramales eléctricos serían de un tamaño que serían imposibles de girar por todo el cuadro. ¿Se entiende? O sea, imagínense que, ¿cómo hago yo para llevar un cable de 6 milímetros hasta el manillar donde tengo las llaves? Sería imposible. Ahí entra el accionar del relé, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí tenemos claro que distintos diámetros de cable soportan distintas intensidades de corriente, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo quiero utilizar un relay para el accionar del faro? Porque el faro consume 1,5 amperes. No es mucho en realidad, lo podría haber conectado de derecho sin un relé. Pero vamos a poner un ejemplo de algún dispositivo que consuma más amperaje, ¿sí? Yo me encuentro con un problema. Yo tengo que poner un cable desde el positivo hasta el faro que soporte 1,5 amperes, ¿sí? Pero ¿qué hace eso? Hace que el diámetro, capaz que yo lo calcule y me da un diámetro de 2 milímetros. Estoy diciendo una burrada, ¿no? De 2 milímetros. Entonces yo, si tengo que llevar un cable de 2 milímetros hasta la llave del manillar y volver para el otro lado y todo, y me queda una cosa muy grotesca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza un relay. Un relay es, básicamente, yo acá se los dibujé, es una bobina, ¿sí? Un ferrite con una bobina, ¿sí? ¿Y cómo funciona el relé, básicamente? ¿Qué es lo que hace? El relay es mecánico, es un dispositivo eléctrico mecánico. Lo que va a hacer es, cuando yo energice, cuando le dé tensión a los terminales 86 y 85, va a circular una corriente a través del bobinado de esta bobina, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Por inducción magnética, por transferencia de campos magnéticos, ¿sí? Este pivotante que está acá, ¿sí? Esto se va a energizar, se va a producir una fuerza magnética y este pivotante va a hacer contacto acá, ¿sí? Va a pivotear en este eje, va a empujar a esta placa que está en el terminal 30, la va a empujar contra la que está en el terminal 87 y le va a dar continuidad, ¿sí? Acá le va a dar continuidad. Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Esto me permite que yo pueda alimentar al relé con los terminales 86 y 85 con una llave, con una corriente muy baja, ¿sí? No una corriente de 3 amperes, que es lo que va a consumir todo el circuito. Yo acá, esta llave, capaz que está consumiendo 0,3 amperes, ¿sí? Porque la corriente que necesita la bobinita del relé es muy baja, ¿sí? Porque es una bobinita, ¿sí? Entonces, sale de acá, sale los 3 amperes para los faros más los 0,3 amperes para la bobinita del relé. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que el cable que yo voy a tener desde el punto de unión hasta la llave y de la llave a la patita del relé va a ser un cable muy finito, porque solamente necesito que por este cable pasen 0,3 amperes. ¿Se entiende? El negativo se lo conecto directo al terminal de control de relé y el 85 se lo mando de la llave. Entonces, todo este cableado que yo veo acá hasta el terminal A y del terminal B al terminal 85 de relé es un cable muy finito, porque solamente tienen que pasar 0,3 amperes, porque es lo que necesita, lo que consume esta bobinita para poder generar un campo magnético y que este pivotante baje y por accionar mecánico haga pegar estas dos placas, ¿sí? Para generar la continuidad. ¿Y eso en qué me beneficia? Como dijimos, en que yo tengo un cable muy finito que va hasta el manillar y vuelve. Pero mediante el relé y el accionar mecánico de estas dos placas, yo alimento también acá, como alimento con el positivo también a la pata 30
¿Y qué va a pasar? Cuando yo energice la 86 y 85 con una corriente muy chiquitita, va a generar un campo magnético, va a girar por accionar mecánico este pivotante y las dos placas se van a unir. Y ahí sí voy a poder energizar al 87 con una I total de 3 amperes. Pero fíjense que para el control de esos 3 amperes yo no utilicé un cable que soporte 3 amperes, ¿sí? Lo estoy haciendo indirectamente a través de energizar una bobina y generar un campo magnético que haga que se pegue por magnetismo, se accione por magnetismo y se peguen estas dos placas. Entonces, en los terminales 30 y 87 yo voy a tener, cuando esté encerrado, un pasaje de 3 amperes, ¿sí? Pero en los terminales 86 y 85 no. Entonces eso hace que la llave que yo necesito para comandarlo, necesito un cable muy finito y solamente tengo cable grueso en la conexión del relé al positivo de los faros. ¿Se entiende? O sea, el relé es un dispositivo electromecánico que me ayuda para manejar dispositivos que llevan mucha corriente, controlarlos desde una llave que consume poco. O sea, entonces yo tengo que acá estoy habilitando el pasaje de esta corriente para acá cuando yo alimento con 0,3 amperes esta bobinita, ¿sí? Ahí sí recién los faros prenden y viajan 3 amperes por acá. Pero ¿qué hizo el relé? Hizo que yo necesite una llave que soporte 3 amperes o un cableado hasta la llave que soporte 3 amperes, ¿sí? Solamente después del relé, ¿sí? Este es el mismo dibujo, el esquema eléctrico. Fíjense que la bobina 86-85 se energiza, esta placa se pega contra, acá está el positivo con los, y acá pasa, es el mismo gráfico pero en un esquema eléctrico. ¿Se entiende por qué a veces se usa un relé? Y ustedes pueden decir, ¿para qué se usa un relé, Daniel? Y fíjense en la moto, cuando ustedes le dan la llave y le dan a la tecla de la corriente, ustedes sienten un clic y la bomba de nafta, que es un dispositivo que consume mucha corriente, está accionada por un relé. Ustedes escuchan el relé, ¿sí? La bomba del ABS, la bocina no, por ejemplo la bocina, toda la iluminación casi no. Pero todos los dispositivos de la moto o del auto que requieran mucho consumo de corriente, generalmente están accionados por un relé, ¿sí? ¿Para qué? Para que el comando del manillar, ¿sí? No haga falta llevar para un montón de otras cosas, pero básicamente para que hacia el comando del manillar no haga falta poner cables tan gruesos. Yo lo pueda comandar con un cable muy finito. ¿Se entendió por qué se utiliza el relé? Y generalmente en los faros de iluminación, cuando son faros que consumen mucho, en este caso no consumen tanto porque son de LED, pero podrían consumir mucho más, se suele utilizar un relé, ¿sí? En este caso es cuestionable, podría estar y no podría estar el relé, porque la verdad que 3 amperes tampoco es tanto y capaz que con una llave lo podría llegar a comandar hasta el manillar, pero igual es bueno ponerlo porque, ¿qué hago? La llave no deja de ser un contacto mecánico que se está accionando y si yo le hago traspasar los 3 amperes en vez no pongo relé y directamente hago pasar los 3 amperes, cada vez que yo bajo el contacto de la llave posiblemente se genere un arco voltaico que haga que se calienten los contactos. No sé si alguna vez les pasó que alguna llave se les rompió y cuando la desarman está las placas de bronce media negras, ¿sí? ¿Eso por qué pasó? Porque cada vez que se produce el contacto por el accionar del switch, se genera tal corriente que con el tiempo se van desgastando los contactos de bronce hasta que se pueden fundir. Muchas veces se producen que se funden esos dos contactos y la llave deja de andar o se derrite todo el plástico a donde están accionando esa llave. Por eso básicamente es que se usa un relé, ¿sí? Este circuito lo pueden usar como ejemplo para conectar cualquier cosa, ¿sí? Allá podría haber, no sé, una toma de encendedor, cualquier dispositivo que usted conecte a la moto,
se va a basar en este comportamiento. Bueno, nada, espero que les haya gustado, disculpen por lo largo, véanlo, por favor, solamente la gente que se quiere interiorizar o quiera entender un poco más cómo se conectan cosas a una moto, ¿sí? Nos vemos.